Bueno, pues como digo, vamos a ver Grammatical Past Simple. Así que me voy al bloque uno, Block 1, que es donde tenemos la teoría, la recursos, etcétera, de la gramática. Y ya, bueno, pues hay que ir bajando un poquito. Concretamente a esta entrada que tenéis ahí que dice Past Simple Grammar in Exercises, ¿ok? Bueno, pues pulsaría ahí. Con el bloque uno, toda la gramática siempre el bloque uno. Y Y tendríamos, normalmente accedemos a lo que es a ver si lo digo, lo que es el contenido de la teoría a través de archivos PDF y otras veces también a través de las de software. Bueno, en este caso, todos esos archivos los tenéis aquí abajo, como es habitual, en las secciones, final de la sección, la gramática, ejercicio, la solución key de esos ejercicios. Bueno, pues vamos a ir tratándolo todo. Pinchamos en ese Past Simple Grammar. Ah, Vamos a ello y vamos a ir viendo tal, ¿no? Bueno, vamos a empezar como solemos hacer en el estudio de los tiempos verbales por la forma. El uso, pues el pasado simple es, lógicamente, expresa una acción en pasado, claro está. Sería más o menos equivalente, por si nos acordamos, por si sirve, al pretérito perfecto simple, hice, vine, decidí, del castellano, ¿no? Bueno, pues eso es el pasado. Bien, la forma ya tiene cierta gracia. Siendo un poco irónico. Mirad, eh, la negación y la interrogación, porque siempre vemos afirmativa, negativa e interrogativa, la negación y la interrogación son bastante sencillos, ¿vale? Bastante sencillos, como ahora vamos a ver. En cambio, la afirmativa es la que hay que hablar un poquito más. ¿Por qué? En el pasado simple, en la oración afirmativa, yo tengo que hacer una diferencia, una distinción entre lo que veis ahí que dice verbos regulares y verbos irregulares. ¿Por qué razón? Bueno, vámonos a empezar a la pizarra digital, porque hay que hacer esa distinción que comento en el pasado sí. ¿Vale? A ver, porque la pausa. Bueno, ok. Entonces estamos diciendo past simple, estamos todavía en la forma, ¿ok? Forma o frase afirmativa. Bueno, pues para saber cómo tengo yo que poner el verbo en esa forma afirmativa del pasado simple, yo tengo que dividirlo todos los verbos de inglés en two categories, en dos categorías, que son los llamados regular verbs, o verbos regulares, y por otro lado los irregular verbs, ¿vale? Esto es necesario para hacer, como digo, esa forma afirmativa, esa frase afirmativa del pasado simple con el verbo, pues tiene que ser así. La gran mayoría de verbos en inglés son regular. Y ahora iremos detallándolo. La regla general me dice que para hacer el pasado simple, al verbo en infinitivo, es decir, al verbo como me lo dé el ejercicio, lo que llaman también base for, forma base, le añadiría la terminación, el sufijo o desinencia, que es como se dice específicamente para los verbos, ed. Entonces, al verbo, insisto, lo tomo como me lo da el ejercicio y le añado ed. Pues yo tendría work, trabajar, pues worked, ¿eh? O, por ejemplo, dance. Aquí esto sería una de las reglas ortográficas que ahora veremos. Danced. Pero en cualquier caso, a los regular verbs, en la afirmativa del pasado simple, las reglas generales, añadir el ed. Ahora, insisto, ahondamos un poquito más porque, como siempre que añadimos algo a un verbo en inglés o a una palabra en inglés, pues hay algún tipo de caso. Mientras que los irregular verbs, pues la única forma de saber cuál es el pasado simple afirmativo de un verbo regular es la lista, que suena como una serie de televisión. Es decir, como su nombre indica, los verbos irregulares no siguen ninguna regla ni ninguna norma a la hora de formar ese pasado simple. Y yo tengo que acudir a
esa lista, ¿no? Que cualquier libro de texto o cualquier método nos ofrece. En nuestro caso, voy a ello, aunque aquí, es que bueno, tengo que lo de compartir porque parece que ha habido algunos problemas a la hora de grabar. Mirad, aquí tenéis, dentro de ese apartado del pasado simple, este enlace dice, en este enlace tienes un acceso a la lista de verbos irregulares básica. Listas de verbos irregulares hay montones, hay de 60, de 100, 200, de muchos verbos. Pero yo la que recomiendo que utilicéis es esta que dice básica, que además está tomada del libro que se utilizaba, el libro de texto antes del aula virtual en el centro, que era el English File, y que tenéis aquí, ¿vale? Y dice, jope, con la lista básica. Bueno, sí, hay unos cuantos verbos, pero realmente es una lista de lo básico, es decir, de aquellos que nos van a ser más útiles, en definitiva, de aquellos que nos van a servir de verdad. Por eso yo recomiendo que a la hora de trabajarla veáis aquí. Mira, las listas de verbos irregulares siempre se presentan de la misma manera. Hay tres columnas. Cuatro si dan la traducción, que en este caso no la dan. En la primera columna está la forma del presente, la forma del infinitivo. Vamos. En la segunda, la que nos interesa ahora, la afirmativa del past simple. Y en la tercera, la que nos interesará en un par de semanas o por ahí, que es el participio de pasado, el past participle, para los tiempos de perfecto. ¿Vale? Siempre se presentarán así, insisto, puede que haya una cuarta, siempre y cuando nos den la traducción. Ahora mismo nos interesa la del centro, la que dice past simple, porque ahí está la forma del verbo irregular para la afirmativa del pasado simple. No hay reglas, como digo. Puede haber patrones parecidos y tal, pero no hay reglas. Lo que supone que para cada verbo yo tenga que aprenderme a asociarle una forma concreta, ¿no? Por ejemplo, el tercero, begin, que es empezar. Begin, began, begun. O el siguiente, romper. Break, broke, broken. Voy un poquito más abajo. Hacer, do, did, done. O go, ¿no? Que lo tenéis aquí. Go, went, gone. Por lo tanto, la única manera de, en el caso de que lo necesitemos, saber cuál es esa forma afirmativa de un verbo irregular es acudir a la lista. Para manejar esto hay dos opciones. La opción de siempre, que es aprendérselo de memoria, y la que yo siempre recomiendo, un poco adaptado pues a vuestras necesidades y tal, y al tiempo sobre todo que tenéis libre, es que siempre que trabajáis con el pasado simple, con ejercicio, repasando, tengáis esa lista a mano y vayáis comprobando, ¿vale? Oye, este verbo está en la lista, es irregular, ¿cómo es? Y lo veáis. ¿Qué ocurre? Que aunque hay un montón, pero hay una serie de verbos que son más comunes, porque además se refieren a acciones muy comunes, romper, beber, dormir, leer. Entonces, esos verbos que son más comunes nos van a aparecer bastantes más veces en un ejercicio. Si hacéis ejercicio, se repiten estos verbos, acudís a la lista, va a llegar un momento en que se te va a quedar de esos verbos más comunes, que en definitiva es los que seguramente van a aparecer, se te quedará esa forma del pasado simple, aun cuando no lo hayas preparado de vez. ¿Vale? Que me lo quiero dar un poquito más tal y memorizarlo, o intentar memorizar, si no todos estos más importantes que digo, pues también. Que quiero probar esa opción que está diciendo Javier de hacer los ejercicios y remitirte o mirar la lista, o directamente con la lista delante, ir leyéndola una y otra vez, para que de alguna manera, insisto, sobre todo de los verbos más comunes, de estas acciones comunes, se me vayan quedando. Digo acciones comunes porque hay otras, por ejemplo, no sé, em, aquí en la columna que tenéis a vuestra derecha, understand, ¿vale? Bueno, pues de repente understand no sale tanto. O wake, que es despertarse, ¿no? Wake, woke, woken. Pero está claro que, por ejemplo, en la columna de la izquierda, have, o go, o give, sí que va a salir más. ¿Vale? Es decir, yo me refiero, y esa es una historia que tienen los verbos irregulares, que hay muchos verbos irregulares que son verbos muy comunes porque se refieren a acciones comunes o básicas. ¿Vale? Entonces, eso a tenerlo en cuenta. Por lo tanto, si vuelvo a lo de la
pizarra digital que estábamos viendo. Aquí. En afirmativa sola, única y exclusivamente, luego veréis por qué. Si es un verbo regular, le añado ed. Si es irregular, a la lista. La única manera de saber si el verbo es regular o irregular es comprobar, si yo ya no lo sé de por sí, porque de repente pues ya es un verbo que conozco, ya lo sé, acudir a la lista. Si está en esa lista, es irregular. Si no está, es regular. No hay otra manera. La otra manera es pues que fuera uno que hablara uno el inglés de forma nativa y lo supiera. Que incluso yo creo que ellos también tendrán a veces problemas con esto. ¿Vale? Entonces, si yo tengo una frase afirmativa en un ejercicio, tengo que poner un verbo en pasado simple y no sé si es regular o irregular, acudo a esa lista que está irregular y miro su forma. Que no está, pues era regular. ¿Vale? Vamos a profundizar un poquito en lo de la forma de los verbos regulares, es decir, tomar ese infinitivo y añadirle ed, porque como suele ser habitual, que a veces parece que los ingleses, o como yo digo, ¿no? Que el señor que inventó el inglés pareciera que hace las cosas por fastidiar, eh, perdón, no es suficiente con poner ed, sino que, creo que me he comido algo. No es suficiente con decir o con que hay que tomar el infinitivo del verbo y poner ed. Es verdad que si es un verbo regular y yo tengo que ponerlo en forma afirmativa en una frase afirmativa de, eh, de regular, tal, ¿no? De pasado simple, la regla general, la mayoría de verbos es añadir el ed. Pero luego hay lo que estáis viendo ahora, que también lo tenéis en ese archivo, que son las spelling rules o reglas ortográficas para añadir ed. Siempre esas spelling rules dependerán de cómo acabe escrito o en la pronunciación el verbo en infinitivo. Por ejemplo, la primera dice que si el verbo por escrito, en la versión de escrita, acaba en la letra e, no sonido, sino en la letra E, solo añado la D. Pero bueno, ¿para qué repetirlo? Entonces ahí tenéis, por ejemplo, el verbo move, mover, moved. Y moved solo añade la D. O igual pasaba con el ejemplo que hemos visto antes de dance, bailar, que termina por escrito en E y solo se le añade la D. ¿Vale? Bueno, me salto la segunda porque la segunda en realidad va más bien con la tercera, ¿no? O lo importante es la tercera. Si el verbo en infinitivo, como me lo dé el ejercicio, termina en consonante más Y, esa Y desaparece y añado IED, IED. Pero única y exclusivamente si en ese infinitivo ese verbo se escribe consonante más Y. Y ahí tenéis el verbo bury, que significa enterrar, buried, como la película, ¿no? Se le quita la Y y se le pone IED. E insisto en lo de consonante más Y, porque si delante de la Y va una vocal, entonces no. Entonces simplemente ED. Que para eso está la segunda, el segundo frase o regla aquí, ¿no? Play, ok, termina en Y, pero delante hay una vocal. Por lo tanto, sería played, es decir, sería un verbo normal, al que simplemente le añadiríamos ED. El cambio es cuando es consonante más Y. ¿Ok? Por ejemplo, el caso de study, donde tendríamos esa consonante más Y, pues lo pongo en pasado simple afirmativo, pues studied. Como es consonante más Y, la forma de pasado simple afirmativa sería como estamos diciendo. Solamente cuando delante de esa Y, por escrito, va una consonante. Y por último, si aquí sí que entra tanto como se escribe y también cómo se pronuncian, cómo se leen el verbo, o los verbos. Si yo tengo un verbo que se lee con un solo golpe de voz, es decir, monosílabo,
y a la hora de la parte escrita o en la parte en cómo se escribe, termina en este orden, en una consonante, en una vocal y en una consonante, insisto, tiene que ser en ese orden. Al añadir ing, al añadir ed, doblamos esa consonante final. Fijaos, el verbo stop. Stop es una sola sílaba. La S no es sílaba. Esa es una S líquida y en inglés ni siquiera es un sonido completo casi. Stop. Un solo golpe de voz, una sola sílaba. Tres últimas letras, T-O-P, es decir, consonante, vocal, consonante, pues cumple la regla, las dos condiciones. Por lo tanto, stop. Al añadir ed, doblaríamos la P, esa consonante final. Otro, porque esta regla es un poco así, a veces eh, tiene su complicación, ¿no? Bueno, no es su complicación, sino que nos resulta un poquito... Vale, voy a borrar este de aquí. Yo tengo, por ejemplo, el verbo... Dios, ahora se me ha ido. Oh, oh, no. Uf, ahora se me ha ido. Disculpadme que me he hecho... Porque en el caso del pasado simple y esta regla, muchos de los verbos que podrían valer son verbos irregulares, ¿no? Por ejemplo, cut, que es CUT, es irregular. Eh, pay es irregular y así, ¿no? Entonces no funciona. Bueno, ya pongo un ejemplo cuando me venga, que ahora mismo se me ha ido. Pero insisto, la idea es un solo golpe de voz y eso tenemos que pronunciarlo, leerlo y consonante, vocal, consonante. ¿Vale? Bueno, pues esas serían las reglas, ¿no? Que me permiten a mí añadir ese ed, ¿ok? Cuando es un verbo regular en afirmativo. Los verbos irregulares, ya hemos dicho, segunda columna. Esto es en la afirmación y en la afirmación solamente, porque como decía, la negación y la interrogación son bastante más sencillos. Mira, hay una cosa que no hemos dicho, pero que, bueno, se ve más claramente en los ejercicios, y es que, a diferencia de lo que ocurre en otros tiempos verbales, el past simple tiene una sola forma para todas las personas gramaticales. Es decir, por ejemplo, tomaría el verbo regular moved y yo quiero, conjúgamelo, pues yo diría I moved, you moved, he moved, she moved, it moved, we moved, you moved, they moved. Y todas las personas gramaticales, yo, tú, él, nosotros, vosotros, etcétera, tendrían la misma forma verbal. No cambiaría nada. Eso no solo pasa en la afirmativa, también pasa en la negación y en la interrogación. Además, como vamos a ver, la forma de hacer la interrogación, la forma de hacer la negación es como bastante más sencilla. No hay esa diferencia entre regulares e irregulares, por lo tanto, la dificultad, como digo, disminuye. Entonces, me voy aquí. Si no hago este cambio, que puede ser un poco molesto y tal, es que si no, no se graba esa pantalla. Bueno, borro y ahora diría, dentro del past simple, la negación y la interrogación. Pues mira, vuelvo a decir, en la negación y en la interrogación no hay diferencia ya. No vemos verbos regulares o irregulares. Eso me da exactamente igual. ¿Cómo se hace entonces? Bueno, pues como estamos hablando de forma negativa e interrogativa, de frases negativas e interrogativas, pues yo tendría, tomando, insisto, una frase completa, la negativa sería el sujeto, didn't. Esto es lo que marca esta partícula, tal cual, didn't. Cuidado con esa N, que se nos pasa a veces. Eh, sería lo que marca que es pasado simple negativo. Y simplemente para completar, detrás, el verbo que estemos utilizando, tal cual me lo dé el ejercicio. Y atención, me da igual que ese verbo sea regular o irregular. Los dos van a crearse, formarse la negación de la misma manera. Luego puede ser que haya complementos, ¿no? Que no, ya sabéis que los complementos de las frases a ver, suelen aparecer, pero a veces puede que no aparezcan. Lo que siempre aparecerá será sujeto y verbo. Y yo puedo decir, Susan didn't pass
her driving test. Susan no aprobó el examen del carnet de conducir, ¿no? Y pass, que es aprobar, es un verbo regular, y va con didn't. Didn't pass ya es la negación. ¿Veis que al verbo no se le hace nada? Simplemente escribo o didn't y detrás el verbo como me lo da el ejercicio. They didn't go to the gym on, uy, casi que no me cabe, on Monday. Ellos no fueron al gym, al gimnasio, el lunes. Y en este caso, go, que es irregular, pues go went, gone. Al ir en negativo, al ir detrás de didn't, se hace exactamente igual que el otro, no cambia ni nada. Y por lo tanto, como digo, yo tengo así la negativa. Vale, por lo tanto, la negación es dentro de ese orden de la frase, sujeto, verbo, complemento. Consiste en poner didn't y detrás el verbo como me lo da el ejercicio, en infinitivo, como queramos llamar. Y por ello es que esa forma didn't es igual para regulares e irregulares. Y me da igual la diferencia ya una vez que llego a, una vez que digo, tengo que hacer algo negativo. Y algo parecido ocurre con la interrogación. Bueno, si hay una WH question, where, what, why, por eso lo pongo entre paréntesis, porque puede haber o no. Y ponemos luego, did más el sujeto más el verbo igual en infinitivo, más si hay los complementos. Una vez más, como ya anunciábamos desde el principio, siempre que tengamos formas verbales y haya que ponerla con interrogación, pues siempre se produce este cambio de orden. Did, sujeto y el verbo. E igualmente para todos los verbos, tanto para regulares como para irregulares. Did your parents fly to London? ¿Tus padres volaron a Londres o fueron a Londres en avión? Did, el sujeto y el verbo fly. Y fly es irregular. Fly, flew, flown. Me da igual. Va en la pregunta, va con did, no problem. When did your cousin visit USA? ¿Cuándo visitó tu primo Estados Unidos? ¿Cuándo estuvo tu primo en Estados Unidos? ¿Veis? En este caso lleva una partícula, pero did your cousin visit es did, sujeto y el verbo. Y en este caso visit es regular, de los de ed en afirmativo, pero me da igual, porque todos, vuelvo a insistir, en la negación y en la pregunta se formarían de la misma manera. En el caso de que sea como la primera, una yes or no question, las respuestas cortas, bueno, pues más o menos, después de que hayamos visto el presente simple, el continuo, etcétera, sería más o menos relativamente sencillo de deducir. ¿Vale? Es yes o no, la coma, el sujeto que le venga bien según la pregunta, porque es la pregunta la que determina qué sujeto tengo que poner en esa respuesta corta, como ya hemos visto, en forma de pronombre, de I, de you, de we. Y si es afirmativo, el did. Si es negativo, el didn't. Yes, no, el sujeto en forma de pronombre personal, el que le venga bien a la pregunta, y luego did. Mira, el fallo que comentaba lo he cometido yo. Lo de olvidarme. Bueno, en este caso yo decía la N, yo me he olvidado de una D. A ver si quiere borrar. No quiere borrar. Bueno, eh, aquí, no sé por qué no quiere borrar. Tendría que ser así, ¿vale? Que me ha faltado una D. En ese caso, did your parents fly to London? Pues si decimos que sí, serían yes, they did. Porque el que le viene bien, pues como sujeto your parents, sería they. Yes, they did. ¿Qué es negativo? No, they.
didn't. ¿Vale? Por lo tanto, afirmativo, regular es ed, irregular en la lista. Negativo, didn't, más el verbo. Y, por último, interrogativo, did, sujeto y el verbo. ¿Ok? Esto es cuanto a la forma. La forma es importante. También es importante, venimos diciendo estos días, sobre todo cuando lo comparamos con otros tiempos, el significado, ¿no? Que lo vamos a ver en un momento. Porque antes de ver ese significado, vamos a ver, recordar que el verbo to be, que es irregular, que si veis la columna de en medio del verbo to be en cualquier listado dirá was o were, pues bien, el to be, a la hora de hacer la negación y la pregunta, la hace por sí mismo. La frase negativa no añade didn't, sino que transforma where y was en negativo. Y en la frase interrogativa no utilizamos did, sino que lo que se cambia de lugar es was o where. ¿Vale? Voy a ir un poquito más arriba. Aquí lo tenéis. Digo, en esa columna, cuando aparece el verbo to be irregular, aparecen dos formas, was y where. Como veis, was va con I, con he, con she y con it. Y where con you, con we, con they. I was, you were, he was, she was, it was, we were, you were, they were. En la negación, bueno, siempre se da preferencia, lo veníamos diciendo desde el principio, a la forma contraída, no a la forma completa, que es was o were y luego el no. ¿Que yo la puedo utilizar? Perfecto. Pero yo sí recomendaría ya a los niveles en los que estamos que es mejor que utilicéis la contraída. Que no es que la otra esté mal, insisto, pero a la hora de, en este afán que tengo yo siempre de intentar daros ideas para no darle argumentos al que corrige para que os ponga algún error, el que corrige, si aparece, si yo tengo que utilizar el to be en pasado en negativo, el que corrige va a esperar wasn't o were. No was not, no were not, aunque sea correcto. Va a esperar eso. Así que, para no alterarlo, para no incumplir sus expectativas, mejor poner wasn't o were. Wasn't para I, she, it y we, perdón, y weren't para los otros. I wasn't, you weren't, he wasn't, she wasn't, it wasn't, we weren't, you weren't, they weren't. Por último, la pregunta, pues con ese cambio de orden de was y where. Was I, were you, was he, was she, was it, were we, were you, were they. ¿Vale? Y bueno, las respuestas cortas, pues ya podéis imaginar. Yes, el pronombre sujeto que le venga bien a la pregunta, was o were, o no, el sujeto, were, weren't o wasn't. Esto sería la forma de cualquier verbo en pasado simple y del verbo to be. Hay una pregunta por aquí. Ok, perfecto, Rubén, efectivamente, esa es un poco la idea. Es lo que yo recomiendo. Y sí, a lo mejor si tuviéramos, como yo le digo a los de la ESO, bueno, tú utiliza la que mejor te venga, las dos son igualitas. Pero estos niveles nuestros, yo recomiendo usar solamente en la negación, utilizar la forma contraída. Porque la que, sobre todo, si tenéis que usarla en el examen, ah, qué bueno. Gracias, Rubén, gracias. Eso hace buena publicidad de mí. Digo, si en el examen aparece el corrector, yo lo he dicho muchas veces, los correctores son humanos, somos humanos. En su momento cuando fui, pero de selectividad y tal. Entonces, uno cuando empieza a corregir el mismo tipo de examen, pues ya un poco como ya es algo mecánico, ¿no? Y vas esperando ciertas cosas. Si aparece esto del to be en negativo, van a esperar wasn't o were. Si aparece lo otro, te descoloca. Al corrector le descoloca, le saca, digamos, de ese ensimismamiento, de esa actitud mecánica que tenía a la hora de corregir. ¿Eso es bueno o es malo? Hombre, pues no. Pero de repente, eso hace, porque yo no sé quién va a corregir, pero de repente el sacarlo de ese mecanismo, ¿no? De repetir siempre lo mismo, como digo, de esperar que se repita siempre lo mismo en las respuestas, el sacarlo de ahí puede que lo desequilibre entre comillas y de repente a la hora de seguir corrigiendo, de corregir otro ejercicio,
pues se fije en cosas que a lo mejor ya no se tenía por qué fijar, y sea un poquito más puntilloso. No digo ni que pase ni que no pase, sino que hay que intentar en lo que está en nuestras manos, porque insisto, quien nos toque y como sea el corrector, no lo tengo ni idea. Pero si está en nuestras manos, en vuestras manos, darle, como digo, las menos razones posibles para que haya cualquier problema. Bueno, y ahora antes de pasar ya a hacer, a practicar un poquito esto, como solemos hacer, vamos con el uso. Mirad, de repente hay páginas que consultáis y te vienen como 55.320 usos. O, está bien, pero es lo que yo utilizo esta gramática porque estos dos usos que tenéis aquí yo creo que son más que suficientes. El primero, que es el original, digamos, acciones ya sucedidas y acabadas. Es decir, acciones, hechos, situaciones que ocurrieron en el pasado, empezaron y acabaron ahí en el pasado. En muchas ocasiones, en el past simple, en una oración de past simple, vais a encontrar expresiones de tiempo como yesterday, como expresiones con last, que significa la pasada, last night, la pasada noche, last week, la semana pasada, o como la que tenéis en el siguiente apartado y tal, que dice ago, que es hace, o sea, un nombre de tiempo más ago, sería hace 2 semanas, hace... Pues bien, insisto, si esa es la situación, indicarían acciones que ocurrieron en el pasado. Normalmente, y esto es importante, sobre todo cuando lo veamos, cuando comparemos el past simple con el present perfect, en un momento concreto, un momento en el que más o menos sé de forma más o menos exacta cuándo fue. Yesterday I met my best friend. Ayer vi a mi mejor amigo. Yo sé que eso pasó ayer, empezó y acabó ayer, y el momento concreto es ese yesterday, ese ayer. Queda más o menos claro cuándo ocurrió. Ya veremos que con el present perfect ese nivel de concreción no existe. Met es irregular, meet, met. Otro ejemplo, con ago. I visited doctor 2 days ago. Fui al médico hace 2 días. Entonces, si hoy es jueves, ¿no? Pues el martes estuve en el médico, fui ya me dijo lo que me tiene que decir. Es decir, acción empezada y acabada en el pasado. Y luego hay otro uso más relacionado con las narraciones, con contar historias. Mira, se dice que el acento es el tiempo de la narración. Es decir, el tiempo que yo utilizo en los verbos que me narran, me cuentan las acciones de una historia. Es decir, las que hacen avanzar la historia. El detective llegó a la casa. The detective arrived at the house. Subió las escaleras. He went up the stairs. Abrió la puerta del apartamento. He opened the door of the apartment. ¿Veis? Entonces, eso que me está contando la historia, esas acciones que hacen avanzar la historia, siempre irían en past simple. Aquí habla de acciones consecutivas, que son acciones consecutivas porque en una narración la historia se cuenta de una forma cronológica, es decir, una acción detrás de otra, según van ocurriendo. Pero insisto, va por ahí. Cuando yo cuento una historia en inglés, situada lógicamente en el pasado, el tiempo que utilizo para narrar, para contar lo que va sucediendo, es el pasado simple. Last night I phoned him so I could explain him all about. ¿No? Anoche lo llamé de manera que pude explicarle todo o para explicarle todo a él. Estos dos usos, a la acción empezada y acabada en el pasado en un momento concreto y el verbo, el tiempo verbal que se utiliza para hacer avanzar la historia, son los dos usos principales y con los que digo nos podemos ir apañando por ahí. ¿Vale? Questions. No, ok. Bueno, ahora como vamos a ir haciendo esos ejercicios, como digo, pues seguro que ah, ello nos ayuda a ver es qué posibles errores o qué posibles dudas. Bueno, vuelvo a la sección del past simple, ¿vale? En el bloque uno vuelvo a bajar a donde están los archivos y ahora voy a descargar el que dice past simple exercises, con ejercicios. Como siempre,
solemos hacer a lo mejor uno o dos aquí y el resto pues queda para hacerlo vosotros. Donde dice key, ese es el solucionar, esas son las respuestas correctas de esos ejercicios, de manera que podéis hacerlo sin problema en casa. Bueno, lo descargo, vamos a volver aquí. Ok, bueno, el primero que vamos a hacer, bueno, hay dos fichas. La primera está dedicada exclusivamente a el pasado del verbo to be. ¿Ok? Bueno, eso es lo que lo dejamos a un lado, eso es para vosotros y tal, porque ya digo, no tiene tampoco mucho más misterio. Sabiendo que es was, where, en afirmación, negación o pregunta, podéis practicarlo sin problema. Me interesa más que pasemos a la segunda, donde ya utilizamos, creo que también aparece en algún momento, a lo mejor puede aparecer el verbo to be, pero utilizamos ya el past simple for any verb, para cualquier verbo. Vamos a empezar con con el primero, el que dice 2.1. Voy a ponerlo un poquito más grande aquí. No es esto lo que estaba buscando. Esto de, ajá. Vale, yo creo que ahora se ve bien por aquí. Mira, dice, completa la frase con past simple de uno de los verbos siguientes. Le decimos cuando, creo que fue cuando el presente, un ejercicio parecido. Tenéis die, enjoy, finish, happen, open, rain, start, stay, and won't. En este caso son todos regulares. No hace falta mirar la lista. Son todos regulares y, por lo tanto, todos van a necesitar ed o la regla ortográfica a la hora de añadir ed, ¿no? Se trata de leer la frase y ver de los verbos que no tenemos arriba cuál es el que mejor le viene. Todos esos verbos, como ocurría en el otro ejercicio que hicimos parecido, deberíamos de conocerlos, ¿vale? El die, enjoy, finish, happen, open, rain, start, stay. Quizás happen sea el que a lo mejor nos suena menos. ¿A alguien le suena happen lo que puede significar en español? Creo que aquí hay que bajar. Ok. Por eso digo que ese es un poco el más. Significa ocurrir, pasar, ¿no? Lo que pasa o lo que ocurre, lo que sucede. Suceder, ocurrir, eso es lo que significa happen. El resto sí que más o menos eh, lo deberíamos de conocer, ¿no? Pero yo digo happen, sí que nada. Es el que quizás sea un poquito más complicado de ver. Bueno, pues, I read the sentence, leo la frase, me voy al listado que tengo ahí arriba y elijo el verbo que le viene bien según su significado y le pongo ed de la manera que haya que ponérselo, porque también hay verbos ahí que van digamos, en el que hay que hacer algún cambio porque tienen o cumplen una de las reglas ortográficas que hemos visto. Vale, come on, vamos a ello. Y en cuanto que lo tengamos, corregimos. Vale, vamos a ir entonces utilizando y esta cosa fastidiosa de cambiar el compartir con el- la pizarra digital, ¿no? Porque bueno, es interesante aquí, lógicamente, es importante que conozcamos cómo se escribe ese, especialmente en aquellos que tengan algún tipo de... Bueno, el ejemplo ya lo habíamos comentado. I cleaned my teeth 3 times yesterday. Clean solamente añade ed, no pasa nada. Vale, luego tenemos number two. It was hot in the room, so I... Aquí el verbo que vendría bien es that's right, el de abrir, open. Vamos a cambiar eso. That's right. Ok. Efectivamente, ¿no? Sería ese number two y sería open. Yo lo voy a poner en mayúscula, ¿vale? Para que se vea bien. Open. No problem about it. Okay. Now, let's go back. La siguiente me dice the concert at 7 and at 10 o'clock. Es decir, el concierto, that's right, started y terminó, finished. Great. No problem about, about this. Bueno,
se escribiría de esa manera que vamos a ver. Started, es decir, simplemente añadiendo ed, y finished. ¿Ok? Y hay por aquí una pregunta. Let's see. Okay, that's right, finished, efectivamente. Añadiendo simplemente ed. Bueno, no nos vamos a detener en ello, pero bueno, aquí sí que habría algo que comentar sobre la pronunciación del ed, no sé qué, no sé cuánto, pero bueno, en otro momento. Okay, we go back to the exercise. Me dice el siguiente. When I was a child, vamos a hacer una cosa para que no sea tan fastidioso, vamos a hacerlas como de dos en dos, ¿vale? El meternos en la pizarra para que no estemos constantemente haciendo esto de When I was a child, to be a doctor. Es decir, I Wanted. wanted, ¿ok? Ay, no sé si, si lo ha dicho Jenny o lo ha dicho Alberto. Sí, A Jenny lo ha dicho, exactamente. That's right, wanted, ¿ok? To be a doctor. Quería ser un doctor. Ahora vemos la forma. And number five, the accident last Sunday afternoon. Happening. es That's right, happiness ¿ok? también. Happened, great, last Sunday afternoon. Entonces, bueno, pues esto lo compondríamos de la siguiente manera. That's right. En general, want es desear o querer algo, ¿vale? Entonces, en ese caso está diciendo pues sus aspiraciones en el futuro. Pues want. Yo quería, ¿vale? Wanted. Yo quería o deseaba. Eso es to want, querer ser algo. Y además, si va seguido de un verbo, habéis visto que hay que poner para unir want y el verbo el to. Want to be a doctor. Want to travel to. Y el siguiente, efectivamente, finished con el ed. No, 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 era es que. happiness. Ay, perdón. Happiness. Gracias porque ya estaba yo digo finish porque. Ay, Dios mío. Y eso que lo acabo de ver, ¿eh? O sea, imaginaos. Sorry, that's right. Happened. That's right. Yeah, yeah, yeah. Happened. Yes. Que hemos dicho que era ocurrir o suceder, ¿no? Y el accidente ocurrió. The accident happened. Ok, y vamos, hay tres últimas, pues vamos con las tres últimas. ¿Qué dice? Number six. It's a nice day today, but yesterday it rained. Es rained. That's right. Llovió todo el día. Rained. Number seven. We enjoyed. Okay, that's right. Our holiday last year. We stayed. Stayed. That's right. Bueno, no lo he Good. pronunciado muy bien. No te preocupes, Jenny, da igual. Lo Stayed. importante, Stayed. exactamente. Pero, bueno, sabéis que no hay prueba ni parte oral, entonces ese aspecto pues no lo trabajamos. We stayed at a very nice place. That's right. Y por último, Anne's grandfather Died. died. That's Died. right. When he was 90 years old. Bueno, vamos a ver cómo se escribe. Hemos dicho en el number six era rained. Okay. Number seven, disfrutar de, ¿vale? Ese verbo que ya ha salido varias veces, enjoy it. Y quedarse, pues permanecer, ¿no? Es el verbo que se utiliza también cuando hablamos de dónde nos quedamos durante las vacaciones. Stayed. Sería permanecer en cualquier sitio de la Permanecer. permanecer con la That's right. Yo puedo decir, during the morning, I stayed in class. Durante la mañana yo me quedo en clase. ¿Ok? O we went to London and we stayed at that hotel. Fuimos a Londres y nos quedamos en ese hotel. That's right. Y el último, die, que aquí sí se cumple una de las reglas ortográficas. El verbo die, en infinitivo acaba en e, pues solo le añado la d. En el caso de enjoy y de stayed, no se cambia la y por ed. ¿Por qué? Porque delante hay una vocal, no hay una consonante, que es lo que nos exige la regla. ¿Vale?
¿Ok? ¿Questions? No. Bueno, pues vamos a hacer uno más combinando dos ejercicios para practicar, porque estos ejercicios son sobre todo para practicar la forma. Bueno, el siguiente ejercicio, el 2.2, yo sí que recomiendo que lo hagáis para repasar, para que se vayan quedando los verbos irregulares. Porque son todos verbos irregulares, entonces lo que te piden es el past simple afirmativo de esos verbos que tenéis en la lista. Bueno, este de Lisa también tiene su gracia, pero fijaos que aquí tenemos uno. No, perdón, este no es, ese es la siguiente. Esos dos primeros. Uno es para la negación y otro es para la pregunta, ¿vale? Bueno, creí que eran más. Si lo podemos hacer, son 4 frases en cada uno y es simplemente completar en el primero, como dice, completa las frases con el verbo en la forma negativa. El verbo es el que aparece en la primera frase, work, went, had, did. Y el siguiente, la pregunta, pues es, tenéis una frase afirmativa, transfórmala en pregunta. En el primer ejercicio dice, I saw Barbara, but I didn't see Jane. So es irregular, es el pasado simple de sí. Por eso, como detrás de didn't, yo tengo que utilizar el infinitivo sí. O I watched TV last night. And you, did you, siempre este ejercicio es did you watch TV last night? Watched, pasado simple afirmativo, es regular, le quito la D y lo dejo ya en infinitivo. ¿Vale? Pues venga, que este video también tiene su interés para practicar esa forma. Vale, entonces pues vamos a, como digo, directamente vamos a pasar a la pizarra digital y ahí ya vamos viendo las respuestas de del primero y las respuestas del segundo ejercicio, ¿vale? Y así no tenemos que estar con este fastidio y demás. Ya digo, es que si no hago eso, luego no sale grabado, ¿no? Al menos así lo he comprobado en unos cuantos vídeos. A ver, compruebo que estoy compartiendo eso. Sí. Ok. Bueno, borro esto de aquí. Entonces, el primer ejercicio es de la negación. En number two, y correcto es, lo pongo también en mayúscula para que se vea bien. Didn't work. Al utilizar didn't o luego al utilizar did, recordad que el verbo ya tiene que ir en la forma base, en infinitivo, como queráis llamarlo, ¿vale? Así que si alguien ha puesto didn't work con ed, no, didn't work. Y en el caso de que sea un verbo irregular, como son los tres que quedan, yo tengo que poner la forma que viene en la primera columna, ¿no? Por ejemplo, en la number three, que me ponían went, pues sería didn't go, that's right, go, went, gone. O en number four, que era had, didn't, Have. that's right, didn't have, great. Y en number five, que era did, pues didn't Es do. do. Mira, está bien que haya salido este y así comentamos este posible fallo. Como estamos diciendo, hemos repetido desde que lo hemos explicado, la negación del pasado simple es con didn't y el verbo. Didn't, lo único que significa es no. No tiene otro significado. No es el verbo did, no es nada. Es simplemente no. Es como lo correspondiente en español, como digo, a la particular. ¿Eso qué significa? Que detrás hay que poner un verbo, el que sea. Que resulta que yo tengo que poner el que estoy utilizando es el verbo do, que en pasado simple afirmativo es did, y tengo que ponerlo en negativo, pues didn't do. No estoy repitiendo el verbo. No estoy, o sea, es que no me suena bien. No. Tú tienes didn't, que siempre es como el no, es la partícula no. Pero luego tiene que venir un verbo. Que resulta que este verbo es do, cuyo pasado es did, y que por lo tanto, en cierta forma, puede coincidir con el didn't. Bueno, eso os da igual. Eso lo que estáis aquí manejando es, insisto, la partícula no y el verbo en este caso to do. ¿Vale? Así que si alguien tiene puesto solamente didn't, estaría mal, faltaría el verbo. Didn't do. Vuelvo a insistir. Ese didn't no es el verbo did en pasado. Es simplemente el no.
¿vale? Ok. Y luego tendríamos, pues, el siguiente, que son las preguntas, la transformación en preguntas, ¿no? Vaya línea. Espérate, que es que, qué vergüenza. Bueno, da igual, sin línea. El siguiente ejercicio, la pregunta número 2 sería, ¿Did you enjoy the party? Igual, ¿no? Ya el verbo que coloque en la pregunta, sin ed o sin forma irregular. Did you enjoy the party? Yes, I did. No, I didn't. 3. Did you have a good holiday? Okay. Igual, yes, I did. No, I didn't. Number 4. Did you finish work early? Did you finish work early? Terminaste de trabajar pronto. And number 5. Did you sleep well last night? Cuidado porque slept es el pasado irregular de sleep, ¿no? Sleep, slept, slept. So, did you sleep well last night? Anoche. ¿Ok? Did, sujeto del verbo. Did, sujeto del verbo. Y así siempre. ¿Ok? Questions? Bueno. Pues sí, manejar algo, sí. En el Pero examen, te seguro que tenemos dudas. ahora que comentas Javi, aquí lo de saberse los verbos, un poco para, un poco que nos hago bien con esto. En general con la gramática, pero en concreto con esto de los verbos regulares. Mira, sabéis que en el examen, donde únicamente se pregunta gramática de forma directa, es en el ejercicio número 3, que suelen ser a lo mejor 10 huecos, es decir, 10 posibles palabras, 10 posibles eh, digo, formas correctas que tenéis que poner. En donde está toda la gramática de todo el curso, condicionales, relativos, tiempos, etcétera. Es decir, la probabilidad de que nos aparezca un verbo irregular no es muy alta, pero pueden aparecer. Y en todo caso, uno o dos. La media, lo digo porque lo tengo más o menos, me he detenido, o sea, no súper ahí viéndolo mucho, pero más o menos de lo que uno puede revisar, la media suele ser dos. A lo mejor a veces hay uno, a lo mejor a veces hay tres, pero suele estar entre eso. ¿Eso qué quiere decir? Que si por la razón que sea, yo más o menos se me quedan unos cuantos verbos, pero ninguno de esos verbos aparece en el examen y aparecen otros que yo no sé, bueno, pues ya está. Bueno, al azar, y quedan muchos más huecos, ¿no? Hasta llegar a 10 hay más huecos de cosas que sí que podréis seguramente, muchas de ellas, reconocer, ¿vale? Así que, por supuesto, repasar, por supuesto, estudiarlo un poco, los verbos regulares, pero en su justa medida, ¿vale? En su justa medida. Sí, a lo mejor no más. Bastante son- Yo recomiendo siempre que os acerquéis a través de ese listado básico que tenéis ahí a los más usuales, ¿no? Que eso seguro que se os queda. Bueno, pues vamos a parar aquí.